Una mujer joven no se enamora de quien la hace reír ni de quien la escucha con atención perfecta. Se enreda con el hombre que la desconcierta, aquel que con una sola frase le hace dudar de sí misma. No porque sea cruel, sino porque es libre. Libre de necesitar agradarle. Libre de buscar aprobación. Un hombre que no entra en su vida para llenarla de flores, sino para vaciarla de máscaras. Hoy no estás aquí para convertirte en simpático. Estás aquí para recordar cómo se siente ser visto con hambre. No la tuya, la de ella, la que no muestra en sus redes, la que esconde detrás de su maquillaje emocional, de sus frases correctas, de sus causas nobles. Este video no es una guía para conquistar, es una herramienta para activar. Porque cuando una mujer joven siente que no puede leerte, cuando no sabe si eres peligroso o simplemente profundo, es ahí cuando su deseo comienza a trabajar por ti. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar 7 preguntas que no se hacen para conversar, se hacen para entrar en su mente. Y si alguna vez te preguntaste, ¿por qué los buenos no dejan huella? Aquí empieza la respuesta. Comenta desde dónde me estás viendo y suscríbete ahora mismo si estás listo para dejar de ser predecible. Imagina esta escena. Estás sentado frente a ella. ¿Todo fluye con corrección? Habla de su carrera, sus viajes, sus planes. Tú sonríes, haces preguntas, la escuchas. Y aunque ella parece cómoda, tú sabes algo que pocos saben, que si sigues por ese camino, serás uno más. Uno más de los que la tratan con respeto, con educación, con cuidado. Y sin embargo, no hay deseo en el cuidado. Hay ternura, sí, pero no fuego. Porque una mujer joven no se enciende con el orden. Se enciende con lo inesperado. Y ahí, justo ahí, es donde entra la primera pregunta. ¿Qué harías si nadie te juzgara por desear algo prohibido? No se la haces con voz profunda ni con mirada invasiva. Se la dices como quien pregunta la hora. Natural, suave, sin necesidad de remarcar nada. Y lo que ocurre después no siempre es visible. Puede que sonría, puede que frunza el ceño, puede que se quede en silencio, pero por dentro algo se activa. Porque esa pregunta no es una invitación al sexo, es una invitación a bajar la guardia. En ese instante, la colocas frente a su propia sombra, no la que proyecta bajo el sol, sino la que esconde en la intimidad. La parte de ella que desea lo que no dice, que fantasea con lo que no se atreve a escribir ni en su diario. No la estás juzgando, la estás liberando. Le estás diciendo sin decirlo, sé que hay algo más en ti. Y eso, aunque no lo admita, la sacude. Porque casi nadie se atreve a mirarla así. Todos la halagan por su dulzura, por su inteligencia, por su sonrisa. Pero tú le hablas al fuego, no a la imagen. Y justo cuando parece que empieza a reír, a respirar, llega la segunda pregunta. ¿Siempre te portas bien o solo cuando alguien te está mirando? Esta, aunque suene ligera, tiene un filo invisible. Porque le estás diciendo que tú ya viste su contradicción, que sabes que la mujer que muestra en público no es toda la historia, que sospechas que detrás de su compostura hay una mujer que no siempre se controla. Y lo más poderoso de esta pregunta es que no exige respuesta, solo exige presencia, porque tú no estás ahí para interrogar, estás ahí para provocar. En psicología esto se llama disonancia cognitiva. Ella quiere mantener su imagen de mujer correcta, sensible, consciente. Pero al mismo tiempo, una parte suya ansía que alguien la vea sin filtros. Alguien que no se asuste si ella deja de ser perfecta. Y tú, con solo 2 frases, le demuestras que puedes sostener ese peso. Que no necesitas que ella sea buena, solo real. Aquí es donde muchos hombres fallan. Creen que deben protegerla del juicio. Pero ella no necesita protección, necesita permiso. Permiso para ser contradictoria, para ser incoherente, para desear lo que no debería
Y ese permiso solo lo da el hombre que no tiembla frente al caos. El que la mira y no intenta corregirla. Solo contemplarla. Recuerda esto. Las mujeres jóvenes están rodeadas de hombres que quieren gustarles, que se esfuerzan por ser simpáticos, por no incomodar, por agradar. Pero hay algo que ninguna mujer olvida jamás al primer hombre que le habló a su sombra sin miedo. Ese hombre no le pidió nada. Solo dejó caer una pregunta en el momento justo. Y desde entonces algo en ella cambió. Tal vez no lo diga, tal vez no lo acepte, tal vez siga con su vida como si nada hubiera pasado. Pero esa noche, antes de dormir, esa pregunta volverá. Y volverá con tu voz, con tu mirada, con la sensación de haber sido vista de una manera que no sabía que deseaba. Porque el deseo femenino no se activa con halagos, se activa con tensión, con la sensación de peligro suave, con la duda de no saber si tú eres una amenaza o una promesa. Y eso, amigo, no se logra siendo amable, se logra siendo firme, claro y profundo. Si hasta ahora solo has sabido tener conversaciones correctas, este es el momento de cambiar el juego. No se trata de ser agresivo, se trata de ser valiente, de decir lo que nadie dice, de tocar lo que todos evitan, porque solo así ella dejará de verte como un hombre más y empezará a sentirte como el único que la miró de verdad. Y ahora que has abierto esa puerta, prepárate, porque lo que viene no es más fácil, es más intenso, y si no sabes sostenerlo, mejor no entres. Pero si puedes quedarte firme mientras su caos se manifiesta, entonces estás listo para lo que sigue. Porque el deseo que empieza con una pregunta solo se convierte en obsesión cuando se conecta con un recuerdo. Y eso es lo que vas a activar a continuación. Hay una memoria que toda mujer guarda. Una escena que no encaja con su discurso actual. Un momento donde no fue racional ni prudente ni coherente. Un instante donde se dejó llevar por algo que ni ella misma supo explicar. Y tú no necesitas que lo confiese, solo necesitas hacerle recordar que existe. Para eso sirve la tercera pregunta. ¿Alguna vez hiciste algo por impulso que ni tú misma entiendes? Suena inocente, pero es una puerta directa al archivo más visceral de su mente. No es una pregunta lógica, o es una chispa emocional. Cuando la haces, estás activando algo que no se ve. Ella puede hacer una pausa. Tal vez te mire de reojo, tal vez se ría nerviosa, pero por dentro ya está viajando, volviendo a ese momento que había enterrado, a ese acto impulsivo que nunca contó. Y tú, sin moverte, sin insistir, ya estás allí con ella, porque ahora su mente asocia ese recuerdo contigo. Y no importa si te lo cuenta o no, lo importante es que lo revive estando a tu lado. Eso cambia todo, porque las mujeres no se enamoran del hombre que les da paz. Se enredan con el que les da permiso para no tener que tenerla. Cuando tú provocas ese recuerdo, no estás preguntando para entender. Estás preguntando para liberar. Le estás diciendo sin decirlo, aquí puedes ser irracional. Aquí no tienes que justificarte. Aquí no hay juicio, solo curiosidad real. Recuerdo una escena particular. Una mujer brillante de apariencia tranquila, voz suave, conversación pulida. Llevábamos horas hablando. Todo perfecto. Hasta que solté la pregunta. Hubo un silencio largo. Luego me miró distinto, como si de repente se hubiera quitado una capa invisible. No me contó la historia de inmediato, pero su tono cambió. Sus gestos también. Era otra mujer, más viva, más cruda, más auténtica. Días después, en un mensaje de madrugada, me escribió lo que no había dicho frente a frente. Una historia suya de hace años. Un acto impulsivo que había marcado un antes y un después. Nadie más lo sabía, nadie lo sospechaba. Pero me lo dijo a mí, no porque la convencí, sino porque la provoqué sin invadir. Y en su mente eso bastaba para confiar. Lo importante aquí no es la historia,
Es el proceso. Tú no estás jugando a ser confidente. Estás siendo el detonante de una parte suya que solo despierta bajo condiciones emocionales muy específicas. Y tú las creas con tu energía, con tu mirada que no presiona, con tu tono que no juzga, con tu pausa que permite. Cuando una mujer siente que puede recordar contigo lo que nunca dijo, empieza a desearte de una forma distinta. No desde la atracción física inmediata, sino desde la conexión emocional profunda. No porque tú la entiendas, sino porque tú sostienes lo que ella no controla. Esta es una diferencia clave. Muchos hombres quieren ser comprendidos, quieren conectar desde la razón. Pero el deseo femenino no se activa ahí. Se activa en lo irracional, en lo que no se explica, en lo que se siente sin filtro. Y tú con esa pregunta no la haces pensar, la haces revivir, y eso es mucho más poderoso. Ella puede estar acostumbrada ya a que la escuchen, a que la elogien, a que la sigan, pero muy pocos hombres saben crear un espacio donde su impulso tenga sentido, donde su caos no sea un problema, sino una revelación. Y si tú logras eso, ya no eres un hombre más. Eres su punto de fuga. Porque el deseo más intenso no nace de la lógica, nace del contraste, de sentir que contigo puede ser muchas versiones sin que una cancele a la otra. Tú no le estás exigiendo que sea coherente, le estás mostrando que puede ser auténtica, incluso contradictoria, incluso desordenada, incluso peligrosa. Y aquí es donde entra el verdadero magnetismo. Porque ella no se siente admirada, se siente permitida. Que no es lo mismo. Ser admirada es común, ser permitida es raro. Y eso es lo que tú provocas cuando sabes sostener su recuerdo sin querer convertirlo en historia. Así que la próxima vez que estés en esa conversación, que parece perfecta, recuerda que lo perfecto no enciende. Lo que enciende es lo que no se espera. Una frase dicha con calma, una pausa bien sostenida y una pregunta que sin tocarla la desnuda por dentro. Y si ella responde, no interrumpas, no preguntes detalles, solo escucha, porque en ese instante lo que necesita no es validación, es silencio que contiene. Y si sabes darte ese silencio, lo que ocurre después no será lógico, pero será inolvidable. Ahora que ella ha abierto esa puerta contigo, prepárate. Porque lo que viene no es solo más profundo, es más desafiante. Y solo un hombre que ha elegido su centro puede sostener lo que está a punto de revelarse. Porque la siguiente pregunta no la va a hacer sentir comprendida, la va a hacer mirarse en un espejo sin filtros. Y ahí es donde empieza el verdadero juego de poder. Hay un momento en toda conexión donde la tensión deja de ser sutil y se vuelve estructural. Es decir, ya no es solo atracción, es poder. Poder invisible pero decisivo. Y aquí es donde la mayoría de los hombres pierden el control. Porque creen que lo tienen cuando en realidad solo están reaccionando. La cuarta pregunta no se hace para provocar una emoción inmediata. Se hace para plantar una duda existencial. ¿Que crees que vería en ti un hombre que no puede ser manipulado? No es una pregunta cualquiera. Es un espejo invertido. No le estás pidiendo que se describa. Le estás pidiendo que se revele. Cuando ella escucha esa frase, algo se quiebra. Porque la estás enfrentando a una posibilidad que la mayoría evita ser vista por alguien que no necesita su aprobación. Un hombre que no sonríe para caer bien, que no adapta su discurso para complacer, que observa sin suplicar, que no se distrae con su belleza, que está pero no está esperando. Y ahí, justo ahí, se activa su conflicto interno. Porque una mujer joven puede seducir a muchos. Puede jugar con 10 al mismo tiempo. Pero cuando se cruza con uno que no reacciona, que no se mueve por impulso, se desconcierta.
no porque no tenga poder, sino porque tú tienes centro. Y el centro no se negocia, se sostiene. Este es el error más común de los hombres que buscan validación. Entran a la conversación queriendo ser aceptados. Muestran su mejor versión. Son atentos, considerados emocionalmente disponibles. Pero lo que ella siente no es admiración, es control. Porque si tú cambias tu actitud según su respuesta, entonces ya no estás liderando. Estás siguiendo. Ella no desea al que busca gustarle. Desea al que la hace preguntarse si está a la altura de su mirada. Y eso solo lo consigue el hombre que ya no juega a ser elegido. Que no tiene miedo de perderla. Porque sabe que nunca fue suyo lo que necesita ser convencido. Tú con esa pregunta no estás siendo hostil. Estás mostrando dirección. Estás marcando una línea. Le estás diciendo sin decirlo que tú no estás aquí para impresionar. Estás aquí para observar. Y luego, cuando ella aún está procesando esa tensión, sueltas la siguiente. ¿Te pasa que a veces te atrae alguien que no deberías mirar? Esta frase es una joya estratégica, porque no le estás pidiendo que te desee. Le estás dando permiso para aceptar que puede hacerlo. Le estás diciendo que su atracción no la hace menos, la hace más humana, más auténtica, más viva. Muchos hombres, al escuchar una respuesta insinuante, creen que ya ganaron. Se emocionan, bajan la guardia, se vuelven blandos, empiezan a escribir, más a preguntar, más a estar más presentes. Y ahí, justo ahí, pierden lo que habían construido. Porque ella no te probó para confesarte algo. Te probó para ver si podías sostenerlo, si tu presencia era real o si era una actuación. Y cuando reaccionas desde la ansiedad, desde la emoción, desde el ego, ella lo siente. Y lo que antes era fuego se enfría. Porque el deseo femenino no se alimenta de certezas, se alimenta de tensión, de no saber si podrá contigo, de sentir que tú puedes desearla, pero sin arrodillarte. Tú debes adoptar una mentalidad clara. No todo lo que ella dice es una invitación. A veces es una prueba. A veces es un tanteo. Y si tú, en lugar de quedarte firme, te lanzas, te conviertes en uno más. En otro que se diluye frente a su ego. Y ella, aunque no lo diga, lo sabe. Porque el hombre que se transforma por una frase no era un hombre. Era una reacción con forma masculina. Tu poder está en lo que no haces, en no moverte cuando ella espera una respuesta, en sostener la mirada sin necesidad de explicarte, en quedarte en silencio cuando todo grita que hables. Porque ahí, en ese espacio sin palabras, ella siente tu fuerza real. Y si tú puedes sostener eso, no por estrategia sino por verdad interior, entonces tu presencia se vuelve inolvidable. No por lo que dijiste, no por cómo la hiciste reír, sino porque ella se dio cuenta de que contigo no puede jugar como con los demás, porque tú no te desvías, no te adaptas, no te diluyes, estás. Y estar en este contexto es todo. Porque cuando una mujer se da cuenta de que tú puedes desearla sin perseguirla, empieza a verte distinto. Ya no como una opción, sino como una figura, como un desafío emocional que no puede resolver con sus juegos habituales. Ahora que has marcado esta diferencia con claridad, que le mostraste que no necesitas validación para mirar con intensidad, es hora de entrar a un territorio aún más delicado. El lugar donde se mezcla el deseo con el instinto de control, donde no basta con sostenerte. Hay que saber moverse sin perder el eje. Porque lo que viene no se trata de palabras, se trata de energía, de esa danza sutil entre querer dominar y querer rendirse. Y tú debes saber cómo liderar sin imponer, porque ahí es donde se enciende el deseo más salvaje. Y ahí es donde te espera la siguiente pregunta. Cuando llegas a este punto, ya no se trata solo de hablar,
Se trata de sostener el clima emocional que has creado. Has tocado su sombra, has despertado sus recuerdos, has desafiado su rol social. Y ahora viene lo más delicado, sostener la tensión sin romperla. Porque el deseo más profundo no se manifiesta en gritos ni en gestos obvios. Se manifiesta en microsegundos de silencio, en una mirada que se alarga un poco más de lo habitual, en un gesto inconsciente que ella no logra controlar. Es en ese espacio donde aparece la siguiente pregunta. ¿Te gusta más cuando te dominan suavemente o cuando te dejan jugar a dominar? Esta pregunta leída con superficialidad parece sexual, pero no lo es. Es mucho más que eso. Es una exploración silenciosa del poder, de la dinámica invisible que se da entre dos personas que se atraen. Ella no va a responderte directamente. O sí, pero su respuesta no será lo que importa. Lo que importa es cómo cambia su energía cuando la escucha. Porque con esta frase le estás diciendo algo que ningún otro hombre se atrevió a insinuar, que tú ves su necesidad de controlar, pero también su deseo oculto de rendirse. Y aquí, si no estás atento, puedes caer en la trampa. Muchos hombres se emocionan con ese tipo de frases. Creen que ya lograron lo que querían. Y se relajan. Empiezan a explicar, a comentar, a bromear. Pierden el filo. Y con eso pierden la atracción. Porque lo que ella quiere no es un hombre que juegue. Es un hombre que sostenga el juego. Que no se doble cuando sube la tensión, que no se diluya cuando aparece el deseo. Recuerdo una noche en que lancé esa pregunta con la voz más neutra posible. La mujer frente a mí se quedó en silencio 5 segundos. Pareció incómoda, cambió de tema. Pero a los 20 minutos volvió sola al tema. Me dijo que nunca se lo había preguntado a sí misma. Que había algo en esa frase que le molestaba y le intrigaba al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que buscamos. No provocar una risa, provocar una grieta. Porque en esa grieta se filtra la verdad. Ella quiere sentir que puede liderar la conversación, que tiene el control emocional, que tú la sigues. Pero al mismo tiempo, hay una parte suya que desea no tener que hacerlo. Que desea soltar el peso de estar siempre un paso adelante. Y cuando tú le planteas esa pregunta, sin invadir, sin empujar, estás permitiendo que su parte más vulnerable asome sin sentirse débil. La mayoría de los hombres creen que ceder el control es perderlo. Pero el verdadero dominio no está en imponer. Está en sostener el espacio emocional sin reaccionar. Está en ser el eje incluso cuando ella se mueve alrededor tuyo, buscando una grieta. Y cuando no la encuentra, cuando percibe que tú puedes observar sin invadir, desear sin pedir, sentir sin ceder, entonces empieza a verte como un hombre distinto. Ella ya ha estado con hombres que la admiran, con hombres que la siguen, con hombres que se emocionan, pero muy pocos han sabido sostener su presencia sin perder la suya. Y tú con esta pregunta te colocas en ese lugar. No como alguien que busca dominarla, sino como alguien que no se deja dominar por su deseo. Que puede sentir sin arrodillarse, que puede mirar sin apresurarse, que puede desear sin desesperarse. Y eso, aunque no lo diga, es profundamente atractivo. Porque en un mundo donde todos reaccionan, tú eliges observar. En un mundo donde todos quieren gustarle, tú eliges ver más allá de su cara bonita. En un mundo donde todos temen perderla, tú muestras que puedes tenerla cerca sin perderte a ti mismo. Esta parte del juego no es fácil. Es silenciosa, es sutil, pero es decisiva. Porque si ella percibe que tú no caes en la necesidad de impresionar, que no cambias tu energía para mantenerla interesada, entonces empiezo a admirarte. Y la admiración es el paso final antes del deseo irreversible. Porque una mujer joven puede jugar con muchos, pero solo se entrega al que no necesita jugar. Ahora bien,
Has sostenido la tensión, has mantenido tu eje, has permitido que ella se muestre sin máscaras. Pero todo eso no tiene sentido si no sabes cerrar el círculo. Porque para que el deseo se convierta en obsesión, tiene que haber una verdad incómoda. Una frase que la confronte con algo que nadie se atrevió a decirle. Y esa frase viene ahora. Es la última. Es la más dura. Y también la más reveladora. Si llegaste hasta aquí, estás listo para lanzarla. Porque solo un hombre que ha elegido su propia verdad puede mirar a una mujer joven a los ojos y decirle lo que está ahí, a punto de escuchar, sin miedo, sin culpa, sin temblar. Todo lo que has dicho hasta ahora ha construido tensión. Has sembrado preguntas, silencios, miradas. Has mostrado tu firmeza sin levantar la voz. Has tocado su sombra sin invadirla. Y ahora llega el momento final, el instante donde ya no hay espacio para metáforas ni insinuaciones. Solo queda una frase, una que no se dice para seducir, sino para despertar. Porque crees que los hombres buenos ya no te hacen sentir nada. Esta pregunta es un disparo directo. No tiene adornos. No busca provocar ternura ni simpatía. Busca poner sobre la mesa algo que ella lleva tiempo evitando. Porque lo sabe, lo intuye, lo ha vivido. Ha salido con hombres atentos, correctos, respetuosos. Hombres que le escriben buenos días y le abren la puerta del auto. Hombres que harían todo por ella. Pero no la conmueven, no la hacen temblar, no le provocan esa sensación que no se puede explicar. Y ella no entiende por qué. Con esta pregunta tú no la estás culpando. Tampoco estás criticando a los hombres buenos. Solo estás señalando la contradicción que nadie se atreve a nombrar. Esa grieta entre lo que ella dice que quiere y lo que su cuerpo realmente desea. Le estás diciendo sin juicio, sin ironía, que tú ya entendiste ese misterio y que no tienes intención de usarlo para manipularla, pero tampoco para ignorarlo. Lo poderoso de esta frase no está en la respuesta. Está en el silencio que la sigue, en esa pausa donde ella no sabe si enojarse, reírse o cambiar de tema. Porque en el fondo algo le duele. No por ti, sino por ella. Porque en ese momento se enfrenta a sí misma y se da cuenta de que quizás ha rechazado a quienes la cuidaban y perseguido a quienes la confundían. Y tú no estás ahí para juzgar eso. Estás ahí para observarlo, para mostrarle que lo sabes y que aún así no te arrodillas. Esa es la diferencia. Tú no eres otro hombre bueno esperando su aprobación. Tú eres el hombre que la ve incluso cuando ella no quiere verse. Y esa mirada, esa firmeza, ese temple, es lo que la hace tambalear. Porque nadie le había dicho eso antes. Nadie había tenido el valor de nombrar esa verdad. Y ahora que tú lo hiciste ya no puede borrarlo, no puede desoírlo. Está ahí, marcando un antes y un después. Muchos hombres llegan hasta este punto y se detienen. Tienen miedo de incomodarla, de parecer duros, de alejarla. Pero no entienden algo fundamental, que el respeto femenino no nace del agrado sino del coraje. Que una mujer joven no se queda con quien le acomoda el alma. Se queda con quien la confronta sin temblar, con quien la ve entera y aún así se mantiene firme. Porque ella puede seducir a muchos, pero solo respeta al que no necesita ser seducido. Tú no estás aquí para caerle bien. Estás aquí para ser claro, para decir lo que nadie dice, para mostrar lo que todos ocultan. Y si lo haces desde la serenidad, desde la presencia, desde tu centro, entonces algo cambia en ella. Porque ya no te ve como un candidato. Te ve como un espejo, uno que no distorsiona, uno que no le devuelve lo que quiere ver, sino lo que necesita ver. Y eso, aunque la incomode, la enciende. Si hasta este momento has jugado a gustarle, pierdes. Pero si has caminado como un hombre que ya se eligió a sí mismo, entonces esta pregunta no es una provocación, es una declaración, una línea trazada con firmeza, un límite emocional que separa a quienes quieren agradar de quienes quieren impactar.
Y ahora que lo has dicho, ya no hay vuelta atrás. Ella ya sabe que tú no estás en su juego. Estás en otro nivel, uno donde no se negocia la dignidad, uno donde no hace falta convencer, uno donde solo se queda quien puede sostener su propia verdad. Y si ella no está lista, se irá. Pero si lo está, se quedará. No porque tú la busques, sino porque no puede olvidarte. Y ahora, después de haber lanzado la última pregunta, después de haber sostenido el deseo, el caos, el silencio y la verdad, solo queda cerrar el círculo. No con más frases, sino con una elección. La elección de no perseguir. La elección de no ceder. La elección de quedarte firme aunque ella dude, aunque se aleje, aunque no diga nada. Porque en un mundo donde todos quieren ser buenos, tú elegiste ser claro. Y eso es lo que te hace inolvidable. Si llegaste hasta aquí, no eres un espectador más. Eres uno de los pocos hombres que ya entendieron que gustar es fácil, pero dejar huella es otra cosa. Hoy no viste frases para impresionar, sino espejos para revelar. 7 preguntas que no se hacen para conquistar, sino para despertar. Porque lo que una mujer joven desea, no siempre es lo que dice. Su cuerpo busca intensidad, su mente busca misterio, su alma busca un hombre que no se quiebre cuando la ves sin máscaras. Tú no estás aquí para adaptarte, estás aquí para sostenerte, para caminar con claridad, para hablar desde el centro. Y si lo haces bien, no tendrás que convencer a nadie. Tu sola presencia hablará por ti. No necesitas gritar, ni explicar, ni correr detrás, solo estar. Y eso, en un mundo saturado de hombres buenos que suplican atención, es lo que te vuelve inolvidable. Si esto resonó contigo, déjame un comentario con las palabras "Estoy despierto" y cuéntame desde qué país me estás viendo. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo a comunicar desde tu fuerza interior. Comparte este video con ese amigo que todavía cree que ser amable es suficiente. Porque hoy más que nunca ser claro es ser deseado.